Muchas gracias por visitar nuestro canal de Catedral de la Familia. Asegúrate de suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. La misión de la iglesia. Siempre surge entre todos nosotros una pregunta que no podemos soslayar, una pregunta que es ineludible. Cada generación tiene que enfrentarla. ¿Cuáles son las marcas distintivas y no negociables de la iglesia? Una gran tarea. ¿Cuáles son los imperativos de ese proyecto? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son los perfiles que definen la misión de la iglesia? Y créame que a través de todos los tiempos y circunstancias, la iglesia de Jesucristo ha tenido que pensar y que reflexionar y que meditar en lo importante de su respuesta y el significado de su misión y las implicaciones que eso tiene. La iglesia de todos los tiempos se ha hecho esta pregunta. La iglesia a través de la historia, desde la primera parte del siglo IV y básicamente en el año 325 de la era cristiana, el emperador Constantino citó a un sínodo, a un concilio de apóstoles, de predicadores, de pastores famosos que llegaran a Nicea y ahí que ellos establecieran los lineamientos y los parámetros de la iglesia. Se llamó el concilio de Nicea, que luchara contra los cismas, las divisiones y las herejías, y tuvo entonces el concilio de Nicea que plantearse la pregunta: ¿cuál es la naturaleza de la iglesia? ¿Y qué responsabilidades tiene una vez que la conoce? En el gran misterio de la gracia, ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y ellos la identificaron en lo que ellos llaman el compromiso o el credo de Nicea. Y hubo muchos concilios, pero en ese concilio establecieron 4 parámetros de la iglesia. Y dijeron: número 1, la iglesia es una. Número 2, la iglesia es santa. Número 3, la iglesia es universal. Y número 4, la iglesia es apostólica. Y no le leo todo el credo de Nicea, pero al final ellos dicen: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló a los santos profetas. Y luego terminan: creo en la iglesia que es una, y que es santa, y que es universal, y que es apostólica. Confío que hay un bautismo para perdón de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo venidero. Amén. Es la última parte del credo niceno, del credo de Nicea, que es extraordinario. Hay muchos credos porque se levantaban herejías de todo tipo y se reunían otra vez en un sínodo todos los profetas, los apóstoles y todos los genios cristianos de aquel tiempo. Si nosotros, hermanos míos, quisiéramos recibir la respuesta de alguien que fue antes del credo de Nicea y fue antes de los grandes reformadores del siglo XV, llámese Lutero, Juan Hus o Calvino o algunos más, nos iríamos a hablar del gran apóstol Pablo, el genio misionero de la iglesia de Jesucristo,
El apóstol Pablo nos ofrece a nosotros una serie maravillosa de ventanas por las cuales asomarnos a entender la misión de la iglesia. Son balcones abiertos al panorama hermoso de lo que es la iglesia de Cristo, su naturaleza y su misión. Primero, el apóstol Pablo habla del balcón romántico. Y ahí nos presenta a la iglesia como una novia que espera. Una novia pura, una novia llena de ilusión, una novia llena de suspiros, una novia que es amor para aquel que lo redimió en la cruz del Calvario. Y como iglesia debemos de estar expectantes por ello. Luego nos presenta el balcón anatómico. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es coordinación, es unidad funcional y es encarnación de propósitos. Luego nos presenta el balcón sociológico el apóstol Pablo y habla de la iglesia como el pueblo de Dios, que va en marcha, que tiene movimiento, que tiene meta, que tiene sueños, que tiene proyectos, que tiene ilusiones y que es la nación de Dios. Y finalmente nos presenta el balcón arquitectónico y ahí presenta a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna que es apoyo, que es sustento, que es integridad, que es permanencia y que es protección. Entra a la iglesia y usted tiene la protección de Dios. Entra a la iglesia y usted tiene la bendición de Dios. Entra a la iglesia y usted tiene la verdad que lo va a mantener hasta que Cristo venga en gloria por nosotros. En esta y en otras muchas bellezas de la novia del Cordero, que somos nosotros, que es la iglesia universal, podemos pasar mucho tiempo y sin sentirlo. Pero el plan de esta reflexión es otro, es acercarnos a Cristo mismo y conocerlo en un momento crucial de su ministerio, para descubrirlo como cabeza y como fundamento de la iglesia. ¿Con qué palabras el Señor caracteriza la misión de la iglesia y los instrumentos de su preferencia? Mire algunas cosas que vemos aquí. La primera de ellas, unos minutos que encierran la eternidad. Unos cuantos minutos y encierran todos los siglos. El Señor Jesucristo va a seleccionar a 12 hombres que van a formar su equipo de trabajo, su comando apostólico, sus soldados, su gabinete, su tropa de avanzada. Y para ello, dice la glosa bíblica, dice San Marcos, que es muy lacónico pero muy pragmático, muy claro. Él dice, subió al monte. Después subió al monte. Y el monte es singular, hermano. Es especial y es sugestivo. San Marcos hace esta anotación, ya que en la Biblia los montes siempre son escenarios de revelación. Son escenarios de la gloria de Dios. Son escenarios de la manifestación incomparable de la grandeza de Dios. Es el lugar de preferencia de Dios donde Él exhibe su grandioso poder. Llámese el monte Moria, llámese el monte Tabor, llámese el monte Sinaí, llámese el monte Hermón, llámese el monte Calvario. Ahí Dios manifiesta su más grande gloria. Hasta cuando Jesús murió
en el monte Calvario o en el monte Gólgota, dice la Biblia que al mediodía el sol se oscureció, como si fuese medianoche y sin luna, que las piedras temblaron y se partieron, que el velo del templo, que tenía más o menos 1,5 pulgadas de grueso, del templo de Jerusalén, suntuoso, grandioso, el tercer templo, el de Herodes, se partió de arriba abajo. Y una oscuridad que se podía palpar llenó toda aquella región. Y los soldados espantados dijeron: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que muchos de los sepulcros se abrieron y muchos creyentes que habían muerto fueron vistos en la santa ciudad. Y el apóstol Pablo dice: y muchos testigos todavía viven para que ustedes vayan a hacerles una consulta si todavía hay dudas en ustedes. Los montes para Dios son un lugar de revelación grandiosa, donde Él muestra siempre su omnipotencia, su poder victorioso. Mientras que el desierto es figura de impotencia, de dolor, de decepción, de vulnerabilidad, el monte manifiesta el poder invencible de aquel que es el Todopoderoso. La Biblia dice que fue en el monte de los olivos. Y si usted va a Jerusalén y se para en el monte de los olivos, va a ver toda la belleza de Jerusalén. En una de las visitas ahí a Jerusalén y en el monte de los olivos, nos tomamos algunas fotos. Y un señor que tenía un burrito ahí quería que alguno de nosotros se subiera. Y como yo soy el más manso, mis hermanos me dijeron: tú súbete, Rubén. Y yo me subí al burro. Le dije: no, mejor ustedes, porque después van a preguntar quién es el burro, si el que está arriba o el que está abajo. Y mientras estábamos ahí, mi hermano Benjamín tomó una foto así hacia Jerusalén, porque está en un monte, el monte de los olivos, hacia Jerusalén. Está la puerta dorada, está sellada desde hace muchos siglos y se va a abrir cuando el Señor Jesucristo venga y ponga su pie en el monte de los olivos, y se parte en dos. Va a entrar por ahí a Jerusalén, porque Jerusalén es llamada a ser la capital del mundo en el milenio. Y mi hermano tomó una foto y así quedó. No le prestó importancia. Pero luego que regresó y toda historia, la vimos detenidamente. Me dijo: Rubén, ven para acá. Javier, ven para acá. Mira la foto que yo tomé. Y nos quedamos impresionados, porque en la foto, así en el cielo, se ve un rostro bien similar al rostro de Jesús, al que pintan al rostro de Jesús. Dijo: mira, similar en todo al rostro de Jesús. No sé si fueron las nubes o qué sé yo, pero eso fue arrobador. Fue, hermanos, en el monte de los olivos donde Él dio su mensaje profético más fascinante. Fue en el monte Calvario donde Él murió. Fue en el monte de los olivos de donde Él ascendió a los cielos. Y la Biblia dice que cuando regrese, sobre ese monte va a poner sus divinos pies y el monte se va a partir en dos. En ese pináculo del monte, en esa cumbre del monte del que narra San Marcos, aunque no dice cuál, suceden dos cosas importantes. Primero, vemos la soberana voluntad de Cristo, y segundo, vemos el poder de su atracción. Y Marcos dice así: llamó a los que Él quiso y fueron a Él. Él es soberano. Él llama a los que quiere.
No importa si me gusta, si me cae bien. Algún día leí la nota de Rabbi Zacarías, este gran apologista, y dijo: yo esperaba este informe. Sabía de él, pero lo esperaba. Creo que se llama Okuma, pero no me crea muy bien. No recuerdo el nombre africano. Pero era un joven africano que después de caminar muchos kilómetros llegó a un pequeño pueblo donde había una pequeña iglesia y entró ahí a oír el evangelio de Jesús. Y Jesús aquella noche lo salvó, le perdonó los pecados y lo hizo un hijo de Dios. Aquel africano oscuro, así como la medianoche, pero con la luz radiante de Jesús en su corazón, antes de irse le dijo al pastor: pastor, ¿no tiene una iglesia para que yo pastoree? Dijo: ¿qué? Que si tiene una iglesia para que yo pastoree. Dijo el pastor: esta es la primera vez que llega y que lo veo. ¿Le entregaste tu vida a Jesús? Sí, el Señor me salvó y yo quiero ser pastor. ¿Por qué sería eso? Se fue. Al mes regresó y estuvo otra vez en el culto. Se gozó, se alegró y le dijo al pastor: pastor, ¿no tiene usted una iglesia para que yo pastoree? Y él le comentó a los diáconos de la iglesia, dijo: hermanos, este hombre quiere pastorear una iglesia. Y es la segunda vez, la primera vez que vino antes de irse me dijo, y ahora otra vez llegó emocionado que si tengo una iglesia. Pastor, pues ni lo conocemos, ni sabemos qué va a hacer ni nada. Dijeron: bueno, pero allá de aquel lado del río tenemos una iglesita con unos cuantos hermanos y son bien problemáticos, de esos que luego hay, ¿verdad? En algunas iglesias problemáticos, corren a los pastores y toda la historia, los ponen a ayunar, no les dan diezmos ni ofrenda ni nada. Bueno, pues lo podemos mandar allá. Llegó el morenito, le digo: pastor, ¿no tiene una iglesia? Digo: ¿por qué quieres pastorear? Le dijo: mire, pastor, la noche que vine y le entregué a Jesús mi vida, Él me dijo que yo predicara el evangelio. Él llamó a los que Él quiso. Dice: me fui y después de caminar muchos kilómetros había una cueva y me metí ahí. Y ahí estuve 17 días encerrado en la cueva, sin salir de ahí, leyendo solo la palabra y orando a Dios. Y Dios me dijo: quiero que prediques mi palabra y yo te voy a usar para que sanes enfermos y libertes endemoniados. Él llamó a los que Él quiso. Y el pastor y los diáconos decidieron mandarlo a la iglesia problemática que tenía unos poquitos miembros complicados. Y dice el hermano Rabbi Zacarías: hoy en día la iglesia que lo mandó sigue igualita, con el mismo pastor, con los mismos diáconos y con los mismos hermanos. Y aquella misión a donde mandaron a Okuma ha crecido y tiene 1,200 creyentes al otro lado del río. Dios es así. Dios es así. Él llama a los que Él quiere. Puede ser que yo no le caiga bien a usted, pero Él me llamó. Usted puede buscar otra iglesia donde esté más feliz, pero yo voy a predicar porque Él me llamó. Él llama a los que Él quiere. Mire, la misión de la iglesia comienza con la desiderata de Jesús, o el desideratum de Jesús, de Jesucristo.
con sus deseos redentores, con la brújula apuntando siempre a la misión de la iglesia, salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y así dice la Biblia: le plujo Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Él llama libremente a los que quiere comprometer, sabiendo que la libertad humana va a ser esclavizada o subyugada por su poderosa atracción. La Biblia cuenta que Mateo trabajaba al servicio del Imperio Romano y tenía un escritorio público y ahí recaudaba los impuestos. Y que un día pasó Jesús enfrente de él, volteó a verlo. No hay duda de que Mateo estuvo viéndolo, atento a sus ojos. Y Jesús le dijo: Mateo, sígueme. La soberanía de Dios y la atracción de Dios. Y dice Mateo: dejando al instante todo, le siguió. A lo mejor usted no dejaría todo: el sustento, el pan, el trabajo, la garantía de las finanzas y todo, y lanzarse a una aventura de fe con aquel que todo lo puede. Pero Mateo así lo hizo. Primero, porque él llama a los que él quiere, y segundo, porque hay una atracción fascinante en Jesús. Después de aquella divina y poderosa encomienda, han sido muchos los que a través de los siglos han corrido tras Jesús para predicar el evangelio, porque Él los ha llamado, porque Él los ha traído, porque su amor los ha hecho sus esclavos. Ha sido como el imán que jala el hierro, como el mar que jala a los navegantes. Él los ha traído así. Llámese David Livingstone, que el Señor llevó al África para libertar a los esclavos y predicar el evangelio, o llámese Hudson Taylor, que Dios lo llevó hasta allá, hasta la China, o llámese Guillermo Carey, que Dios lo llevó a la India, llena de maldad, idolatría y de toda aquella historia. Llámese David Brainer, que Dios lo llamó a predicar a los indios pieles rojas aquí en Norteamérica. Quien sea, el Señor Jesús llama y la gente va a servirle con todo su corazón. La segunda cosa, hermano, y déjeme ver si apresuro más esta historia. ¿Para qué los llama? Ese minuto de eternidad resume el Señor la primera parte de la misión de la iglesia. La segunda, ¿para qué los llama? Y aquí entramos en el territorio al que, así como Moisés, como que debiéramos de quitarnos los zapatos de nuestros pies. Porque aunque no veamos la zarza, está allí. Ahí también hay una zarza que arde y no se consume. Es el territorio del compromiso. Dios le dijo a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y cuando ya se acercó, le dijo: he oído el clamor de mi pueblo a causa de los que los maltratan, y he descendido para salvarlos, y a ti te he escogido para esta tarea. Él dio 7 excusas, y entre ellas le dijo: soy tartamudo, tengo 40 años chiflándole a las cabras de mi suegro aquí en el monte. Dios lo llamó. Este es el terreno del compromiso, que una vez que se hace con el Señor, jamás se puede romper. Por ello Jeremías dice, el capítulo 1 verso 4 y 5, que escuchó la voz de Jehová que le dijo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciera te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor Jesús los llama a todos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?
los llama para que concluyan una tarea que no se había terminado. Y cuéntelos ahí, Dios llama a 12. Un número significativo, porque 12 fueron las tribus de Israel que dejaron una tarea sin terminar, una tarea inconclusa. Y ahora el Señor convoca a 12 representativos de aquellas tribus que fracasaron para que terminen aquella bella canción de redención, aquella enorme sinfonía de llevarle al mundo la palabra viva que salva, que cambia, que sana, que bendice. Mi hermano, esta es la misión. No es una improvisación de Jesús, no es un arrebato de emociones encontradas, no es la historia de un rabino ignorante sin sinagoga, un predicador errante o peregrino. No, es el llamado del Santísimo Hijo de Dios. Es el llamado de Jesús a terminar la obra que dejaron pendiente los anteriores y que está en la mente y en el corazón de Dios, cuya consumación descansa en el apostolado de Jesús, el Hijo de Dios, y de todos aquellos que reciben esa santa tarea. En ese llamado no hay rincones para esconderse, no hay dobleces. Las palabras de Cristo son claras, son 3 afirmaciones claras y macizas y firmes como el granito que Él espera que usted y yo las sigamos, supremamente claras para nuestra bendición. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Número 1, estar con Cristo. Número 2, predicar el evangelio. Si usted no lo ha hecho, no está cumpliendo la tarea del Señor. No tiene que ser pastor, ni evangelista, ni misionero para predicar. En el trabajo, en la calle, en la tienda, usted puede hablarles a la gente de Jesús. 1, estar con Él. 2, predicar el evangelio. Y 3, echar fuera demonios. Cristo comienza por el principio, lo primero, lo que Él espera de sus discípulos ayer, hoy y mañana, que estén con Él. Ahora dígame usted, esta semana ha estado con Jesús. Y si ha estado con Jesús, ¿cuánto tiempo ha estado con Jesús? No me lo diga, piénselo. Este es el principio no negociable de la iglesia. Aquí no tienen nada que ver los dogmas, las doctrinas, la estructura, la liturgia. Nada puede reemplazar o sustituir estar con Cristo. San Juan 15, el Señor Jesucristo dijo: el que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El pensamiento de Pablo descansa sobre 2 palabras importantes: en Cristo. Y lo menciona en todas sus cartas: en Cristo. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora pregúntese usted: ¿ha estado con el Jesús que lo salvó? Por la mañana busque un rincón predilecto y hágalo el lugar de su oración. Señor, bendíceme este día. Señor, protégeme este día. Señor, guárdame este día. Señor, cuida a mis hijos este día. Protégelos en la escuela, protégelos en la calle, protégelos donde quiera. Guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, sana su corazón, bendice su matriz, cuida sus presiones, guárdale en todo. Haga ese rincón el sitio para estar con Él. No podemos vivir con Él
Santa Teresa de Jesús, aquella madre española, decía en un bello poema, y usted lo puede encontrar por ahí: vivo sin vivir en mí. Mire qué lindo poema. Ella vivió para vivir para Cristo, y tiene un poema extraordinario, grandísimo, que así se llama, y dice: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puse en él este letrero: muero porque no muero. Y en la última sonata, porque son muchas, de su poema, él dice: vida, ¿qué puedo darle a mi Dios que vive en mí? Si no es perderme en ti para mejor gozarle a él. Quiero muriendo alcanzarle, pues tanto a mi amado quiero que muero porque no muero. Mi hermano, sin estar sin Cristo, en oración privada o colectiva, en lectura de su santa palabra, en un examen de conciencia continuo, la vida no tiene mucho sentido. La vida no tiene punta. La vida no tiene profundidad. Es chata, es enana, es superficial, es frívola, es activista, pero estéril. Necesitamos estar con Él. Y a eso usted debiera de decir amén. Necesitamos estar con Él. Diga amén. Necesitamos estar con Él. Aunque sea forzado, pero usted y yo necesitamos estar con Él. Esta comunión con Cristo es lo que le da la existencia al creyente. Es lo que le da anchura y le da largura y le da profundidad a la vida devocional. Es cuando nosotros practicamos el estar con Él que sembramos la semilla, y entonces la semilla no vuelve vacía. La intimidad con Cristo en oración, comunión y lectura de la Biblia es el eslabón perdido en la cadena libertadora de la iglesia. Dígame usted, en este mes de septiembre, ¿cuántas veces vino a la reunión de oración de los lunes a las 7? Dígame, en el mes de septiembre, ¿a cuántas reuniones de oración vino los sábados en la mañana a las 7? Lunes 7 de la tarde, sábado 7 de la noche. ¿Y dónde estaba usted? Aquí habíamos 8 o 10 o 12 y casi nunca más. Creo que en lugar de oración voy a tener vigilia, porque la hermana Sarita tiene más gente en las vigilias que oran desde las 10 de la mañana, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, que los que tengo yo orando una hora. ¿Y sabe cuál fue la queja del Señor con los discípulos? Cuando Él más necesitaba de la fuerza y del poder de Dios para enfrentar la cruz, fue a ver a los discípulos que les había dicho: oren conmigo una hora, y los halló dormidos. Volvió otra vez y los halló dormidos. Y su queja fue: no habéis podido velar conmigo una hora. No habéis podido velar conmigo una hora. La reunión de oración debiera de ser la más concurrida, para que usted se llene de poder, se llene de autoridad, se llene de gracia, se llene de la bendición de Dios. Yo honro a los que me honran, y me hallan los que madrugando me buscan. Bueno, no quiero hacer la historia, porque si no, nunca voy a terminar. Hermano, Dios quiere que entendamos eso. El diablo siempre va a querer engañarnos. No ores, no necesitas, no vayas, estás cansado, ya trabajaste mucho, tu familia es primero, y es cierto que es muy importante, pero siempre Dios va a tener la prioridad. Debe de ser primero. Estar con Cristo debe de ser lo más importante. El ahora en Él que nos llama para que estemos con Él, señalando al mundo, le dice ahora: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pablo se arranca un pedazo de su alma y dice: ay de mí. Se arranca un pedazo. Ay de mí si no predico el evangelio. Los discípulos, para ser apóstoles, Él nos llama
para enviarlos. Nos reúne para dispersarnos y nos habla para que hablemos. La iglesia de Cristo muere con su mensaje, y es por eso que la poderosa declaración de Dios de Cristo es muy importante en el monte de la Cuaresma. 40 días se enfrenta las más terribles tentaciones del diablo. El diablo y Cristo cara a cara, y Cristo le dice: convierte estas piedras en pan si eres el Hijo de Dios. Y aunque Jesús podía hacer todo el monte de pan, imagínense, al mismo diablo podía hacerlo una pieza de pan. Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Sabe lo que dice el Salmo 12:6? Te lo lee en casa. Dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como la plata refinada en el horno de tierra y purificado 7 veces. Esa es la palabra de Dios. Como plata refinada en horno de tierra y purificada 7 veces. Léala, léala, créala, predíquela. Esa es la gran misión de la iglesia: recibir este tesoro de la poderosa palabra de Dios y encerrarla en el cofre de un templo entre las 4 paredes. Suena y huele así como a pecado. Jesús quiere que otros oigan el evangelio de Jesús. Estos apartamentos han comenzado a llenarse y hay que comenzar a ir y llevarles una invitación. Ya estuve ahí orando, hasta me encontré un cristiano. Le digo: ¿qué haces aquí? Yo pongo Tyler, hermano. ¿Vas a alguna iglesia? Sí, voy a una iglesia. No me gusta mucho, pero ahí estoy yendo, porque nadie me conoce, nadie me saluda. Uno pasa anónimo ahí. Le dije: ve a la iglesia, ahí te voy a dar un abrazote. ¿Usted saluda a alguien, hermano? Especialmente los que no conoce. Si no, no estamos haciendo el trabajo de Dios. Dios los manda aquí y nosotros los corremos. Usted tiene que ser gente amable y linda. Allá afuera tenemos 1 millón de globos, y ahí tenemos también un número 13 que habla del 13 aniversario. Vaya y retrátese, salude a alguien, bendígalo, dele un abrazo, dígale: hermano, qué bueno que lo puedo saludar. Quiero terminar porque ya hablé mucho. Tercer cosa: primero, para estar con Él. Segundo, para que prediquen el evangelio. Y tercero, para que echen fuera demonios. Y este elemento vital nos lleva al terreno de la práctica. Olvida la retórica de predicar como hoy les predico y enfrentar los demonios. Nuestro Señor añade este tercer elemento en la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Estar con Cristo, número 1. No lo ponga en tercer lugar. Es el número 1 porque Cristo lo dijo. Es el número 2 porque Cristo lo practicó. Y es el número 3 porque en la práctica la oración es poder. Después, vayan al mundo y prediquen mi palabra. Y tercero, echen fuera demonios. Este es el campo de batalla, el terreno de la acción libertadora. Esta es la dimensión en que el evangelio cobra vida, en que la palabra encarna en nosotros y se convierte en rema. El Señor les dio autoridad, llamó a los que Él quiso para enviarlos para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar, y les dio poder, les dio autoridad, les dio dinamita para sanar enfermos y echar fuera demonios. El Señor le da autoridad y poder a la iglesia para destruir el poder del maligno a través de estar con Él, a través de predicar y a través de echar fuera demonios. El mundo está lleno de demonios. La Biblia dice que el diablo ha sido arrojado y anda en la tierra haciendo estragos porque sabe que le queda poco tiempo. Hay fuerzas demoníacas, hay nubes de maldad que avanzan en todos los confines de la tierra para destruir las almas de los seres humanos, seres espirituales, huestes de maldad en las regiones celestes que lanzan toda su artillería pesada para destruir a los hombres y a las mujeres y a los niños.
también hay otra serie de demonios que recorren el mundo y que tenemos que expulsarlo. ¿Ha orado usted en contra del narcotráfico? Ese es otro demonio maligno. ¿Ha orado para que baje el índice de homicidio? ¿Ha orado para que no haya tantos accidentes mortales? ¿Para que no haya tanto robo? ¿Para que no haya tanta violencia? ¿Para que no haya tanta pornografía? ¿Para que no haya tanta maldad? ¿Ha orado usted? Hay demonios que corren por el mundo y Dios está esperando que la iglesia se levante, entienda su misión, estar con Cristo, predicar el evangelio y echar fuera demonios. No es fácil, ¿verdad? Pero es posible. Dios siempre va a estar con nosotros. Voy a terminar porque quiero orar con usted. En el texto de San Marcos hay una letra chiquita que en griego es kai y en español es i, la y. Es pequeña. Los gramáticos le llaman conjunción copulativa. Y si usted lee el texto, dice: y estableció 12 para que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar toda enfermedad y echar fuera demonios. Todos estos componentes forman la familia inseparable. No hay opciones, no se pueden cambiar ni quitar, ni dejar fuera ninguna. O los agarra todo o no agarra ninguno. El mundo necesita, como dice nuestra visión, el mundo necesita conocer a Dios. El mundo necesita encontrar libertad. El mundo necesita descubrir su propósito. El mundo necesita hacer la diferencia. Y solamente va a suceder cuando la iglesia le pongamos acción a nuestro llamado y digamos: Señor, no he vivido mi misión. Me he dormido en mis laureles. He hecho lo que me gusta. He hecho lo que quiero. He hecho lo que me deja dinero. He hecho lo que es mi business. Pero he dejado lo más importante. ¿Y usted cree que la muerte lo va a esperar hasta que usted le dé la gana de entrar en acción? No, no. Una bala perdida puede destruirlo mañana. Un accidente me puede quitar la vida mañana. Un tonto que iba a robarme pero se alocó y le aplanó el gatillo, le puede quitar la vida a usted y a mí. Y lo que habíamos estado dejando para otro día, ahí se quedó. Póngase de pie para orar. 13 aniversario. Nuestros sueños vienen, hermano, a la realidad. Pero para que usted y yo soñemos juntos, tenemos que entender nuestra misión. Los llamó para que estén con él. Visite las reuniones de oración. Y si no viene por exceso de trabajo, ore en su casa. Pero si no viene a orar aquí, lo más seguro es que tampoco ore en su casa. Hay que predicar y anunciar el evangelio. Y hay que echar fuera demonios. Se le van a presentar de repente. Un día me habló un hermano y me dijo: hermano, a mi sobrino lo está ahorcando su mujer. Venga, por favor, ayúdenos. Y mandé una avanzada: hermanos, ustedes viven para allá, vayan temprano, lleguen y oren por él. Y cuando llegamos, ahí estaba. La mujer estaba poseída de demonios y estaba estrangulando a su marido. Voltea a ver a su mujer seguido. Y oramos por ella. Llegué más tarde y oramos por ella. La senté en una banca en la sala. Le dije: te voy a leer la palabra antes de orar. Y puse atrás a 2 soldados valientes. Ahí estaba Pedro, Jorge, Pedro y Alfredo. Le dije: pónganse ahí cerquita porque de repente se aloca el diablo. Y ahí me dan una ayudadita. Y le comencé a leer la palabra y comenzó a contorsionarse como una serpiente. Y el marido dijo: la ve, hermano, la ve. Así se pone cuando me está ahorcando. Usted no sabe cuándo le van a salir los demonios, pero pueden salir.
Y usted necesita estar con Jesús para tener el poder. Oramos y aquella mujer quedó libre. Después nos llevó por toda la traila. Hermano, venga a mi recámara. Ore aquí por ella. Porque el diablo llega aquí para tener intimidad conmigo. Y de ahí del baño sale. Ore también por el baño. Y oramos por toda su casa, por toda su traila. Y aquella mujer por un buen tiempo estuvo viniendo aquí a la iglesia para adorar al Señor. Esa es nuestra tarea. Yo no quiero que usted me deje solo. Yo no quiero que el pastor y Josías y los líderes que predicamos estemos solos. Yo quiero que haya gente que diga: hermano, estamos con usted. Para los sueños que vienen, para la construcción que viene, para los grupos de vida que vienen, para el crecimiento que viene. No va a estar solo, yo voy a estar con usted. ¿Cuántos pueden decir eso? Pues véngase aquí al altar y quiero que haga un compromiso. Dígale: Señor, para los sueños del pastor que vienen, aquellos que tú le pusiste. Es medio loco y medio acelerado el pastor, pero tú le has dado sueños que se han ido cumpliendo. Y yo quiero apoyarlo, yo quiero bendecirlo, yo quiero abrazarlo, yo quiero decirle: estoy con usted, hermano, estoy con Josías, estoy con los grupos de vida, estoy con los maestros, estoy con todos. Véngase, véngase, acérquese.